En este video vamos a hablar sobre los orígenes del magnetismo. Mm, Finalmente se debe al movimiento de los electrones. Tienen muchas aplicaciones. Esta solo es una de ellas. Resonancia magnética puede utilizarse como vía de movimiento o de transmisión de algunos medicamentos al interior de las células. Lo encontramos en una supernova, lo encontramos presente, por ejemplo, en las auroras boreales, en las auroras australes también. No es otra cosa más que el viento solar que entra en contacto con la magnetosfera terrestre. Bien, eh, habíamos mencionado sobre estas características, digamos, a grosso modo y macroscópicamente de los imanes. Entonces, los imanes presentan un magnetismo, digamos, de forma permanente y son capaces de atraer o repeler objetos que tengan sus mismas características. Habíamos mencionado también que algunos animalitos, como las tortugas, algunas aves, tienen o poseen en su cuerpo un imán que les permite migrar. Este es un ferrofluido, este es un imán y estas bolitas son metálicas, no son magnéticas, pero se comportan como imanes y por esa razón atraen a los siguientes. Los ferromagnéticos tienen esa característica de que pueden comportarse como imanes, como aquí ocurre también con estos clips. Este es un imán de disco duro. Entonces, entre las curiosidades que podemos encontrar, hay muchas más, bastante curiosas, pero bueno, el magnetismo debe su nombre a la ciudad de Magnesia, en donde las piedras que se atraen por sí mismas es magnetita, no es otra cosa más que hierro, óxido de hierro en este caso. Y bueno, de alguna manera creían que en la antigüedad se creía que estas piedras tenían alma y que por eso se atraían unas con otras. Eh, Esta es la ciudad de Magnesia en la actualidad. Estos son algunos imanes que hay en mi casa, ya les había explicado. Estos no tienen magnetismo, estas bolitas, estas esferitas son de acero, no tienen magnetismo, pero están aquí puestas sobre un pad que sí es magnético. Como ven, pueden ser capaces de atraer objetos que tengan su misma naturaleza. En este caso, todos son ferromagnéticos. Todos tienen alguna porción de hierro en su composición y se pueden adherir, por ejemplo, en este pizarroncito que en la parte del fondo, pues también tiene un imán y entonces se adhieren, hay una atracción entre ellos y entonces se pueden pegar. Y en este videito muy pequeñito se muestra un imán de neodimio. Los audífonos también en su interior tienen un imán. Si tienen unos audífonos, los pueden tratar de unir y verán como hay una cierta repulsión en algunas regiones y es por la forma que están magnetizados los imanes. Vamos a dejar correr este videito y nos vamos a dar cuenta de que comienzan a atraerse y por ahí van a observar alguno que genera una torca por la repulsión. Mira, ¿ok? Entonces estos objetos se atraen porque tienen las mismas propiedades. Bien, vamos a la siguiente. Entonces, en general, los imanes poseen dos polos magnéticos, un polo norte y un polo sur. Las líneas de campo magnético, a diferencia de las líneas de campo eléctrico, donde las líneas de campo eléctrico se pueden extender hasta el infinito, las líneas de campo magnético son finitas. Siempre salen del polo norte y van al polo sur. Son líneas finitas porque son cerradas. Siempre son trayectorias cerradas. Habíamos mencionado que si tenemos un polo norte y un polo sur, entonces, y cortamos un imán, por ejemplo, con unas tijeritas, entonces generamos nuevos imanes que se reordenan de tal forma que siempre tengan su polo norte y su polo sur. Hasta ahora no hemos podido o no se ha podido, en términos científicos, no se ha podido lograr un monopolo magnético. Eso significa que no hay, hasta ahorita no se ha podido aislar de manera al menos experimental, un polo norte y un polo sur. Entonces, esta es, digamos, una imagen, cortamos un imán, generamos nuevamente otros dos imanes, y si lo seguimos cortando sucesivamente, siempre tendremos norte y sur, norte y sur, norte y sur. No vamos a poder tener nunca un solo norte y un solo sur, por muy pequeñito que este sea. Bien,
Entonces, los materiales que presentan esta atracción entre materiales que son aproximadamente de su misma composición son los materiales que podemos encontrar en la tabla periódica. Eh, en este caso, solo son los materiales ferromagnéticos, es decir, aquellos que contienen alguna fracción o en su totalidad son níquel, hierro y cobalto principalmente. También hay tierras raras que presentan magnetismo, como el gadolinio y el neodimio. Entonces, ¿cómo funcionan? Ya vimos que tenemos una fuerza atractiva o repulsiva, dada por la condición natural que tienen de separar sus polos en polo norte y polo sur. Y la explicación de sus propiedades, obviamente, pues se debe a estas características intrínsecas del material y digamos que si el material presenta características similares, en este caso que contengan al menos uno de estos elementos, entonces podrán presentar esta característica de imanes o de propiedades ferromagnéticas. En esta diapositiva les muestro lo que les había comentado, cómo es que están hechos algunos imanes en forma general, digamos, cuando nosotros compramos un imán comercial, por ejemplo, este que es un cuadrito, como el que vimos que estaba pegado a los audífonos, pues la mitad de su, qué decir, de su cara es norte y la otra mitad es sur. En el caso de los imanes de dona, o cilíndricos como este, que tienen un hueco en el centro, entonces pueden tener una magnetización axial o también puede tener una magnetización radial, ¿ok? Entonces, si observan, axial significa que la mitad de esta está en norte y la mitad en sur, o también puede tener que el centro sea sur y el extremo sea norte. Aquí en color rosa o rojo, no sé cómo lo vean, está indicado el norte y en color verde el sur. También este puede tener, en este caso es un imán como un barrilito, tiene la parte superior, en este caso norte y la mitad sur, también puede ponerse como mitad y mitad, o al igual que este, también puede tener una magnetización radial. Estos son los imanes que se pegan en el refrigerador. Son imanes principalmente de ferrita, son ferritas de estroncio, en este caso las que son más potentes o más fuertes, digamos que se adhieren con mayor facilidad al refrigerador, pues son cintas magnéticas de neodimio, es decir, tienen neodimio como uno de los componentes. En este caso estroncio y en este caso neodimio. Y la magnetización es muy curiosa porque parecen cebras, ¿no? Entonces tenemos norte, sur y se alternan de tal forma que cuando la miramos con esta película verde, que no es otra cosa más que partículas muy pequeñitas de hierro disueltas en una solución, digamos, en un coloide atrapado en una mica, entonces podemos observar cómo es que se ven estas líneas de norte-sur, norte-sur. Todos los imanes no tienen como tal, así todo norte o todo sur, sino más bien por aquí en este norte habrá fracciones de sur y en este sur habrá fracciones de norte, pero lo que está representado en color rojo indica, digamos, que la mayor parte de esa sección está orientada hacia el polo norte, ¿no? Bien, otra cosa que no mencioné tal vez durante la clase, es que la Tierra se comporta como un imán, ¿no? El núcleo de la Tierra, recordemos que no es otra cosa más que hierro, y entonces al interior se comporta como un imán. Entonces, digamos, si esto fuera la Tierra, eh, además si pusiéramos una brújula, sabemos que todas las brújulas se orientan hacia el norte, hacia el norte geográfico, pero en realidad apuntan hacia allá porque hay una repulsión. En este caso, lo que para nosotros es el norte geográfico, en realidad es el sur magnético de la Tierra, ¿no? Del núcleo de la Tierra. Bien, entonces aquí tenemos igual, este es un cubo, estos se pueden hacer figuras muy, muy padres, entonces en un cubito tenemos este tipo de magnetización norte y sur. Y aquí lo que se muestra es, como les decía, al interior
de un imán, pues hay un montón de imanes pequeñititos, muy, muy pequeñititos, que en su totalidad tienen este comportamiento. Entonces, polos de la misma naturaleza, es decir, norte-norte, van a generar repulsión, sur-sur van a generar repulsión, y norte-sur van a generar atracción. Entonces tenemos atracción, repulsión. Y esto se puede graficar, entonces podemos observar aquí en la línea de color azul una línea atractiva, es decir, esta es la fuerza que se experimenta cuando acercamos dos imanes. Esto ustedes lo pueden hacer en su casa con dos imanes. Si tratan de acercarlos y tienen los mismos polos, entonces la fuerza que ustedes aplican es para mantenerlos separados. Ustedes aplican la fuerza, ustedes son el agente externo. En el caso de una fuerza repulsiva, nuevamente estos imanes quieren separarse y ustedes lo que hacen es tratar de mantenerlos en esa posición. Eso nos lleva a recordar un poquito sobre las cargas positiva, negativa. Entonces, cuando las acercamos, entre ellas hay una fuerza atractiva o repulsiva. En el caso de una carga positiva y una carga negativa, entonces querrán atraerse. Entonces, nosotros como agente externo los mantenemos separados cierta distancia. Esa fuerza, como la fuerza eléctrica, también la podemos expresar en términos de magnetismo. Ahorita la vamos a distinguir. Entonces, hace un ratito les explicaba sobre las líneas de campo magnético, de campo eléctrico, que estas se extienden hasta el infinito, a diferencia de las líneas de campo magnético, que son líneas estrictamente cerradas. Siempre salen del norte, recuerden esta imagen, siempre van del norte al sur. En esta imagen lo que se observa es, digamos, en la parte del fondo hay un imán, después hay un vidrio y lo que se le pone es viruta de hierro o limadura de hierro y lo que ustedes pueden observar aquí son las líneas de campo magnético. Aquí, por ejemplo, las líneas de campo eléctrico sí pueden llegar a verse, hay unas maneras experimentales para poder lograrlo, pero en este caso podemos poner viruta de hierro y entonces el hierro, al ser un material ferromagnético, digamos, genera que estas líneas de campo sean visibles. Bien, esta es una balanza de Hibbert, es de un experimento que está muy, muy bonito. Estas se les llaman masas magnéticas, son esferas sólidas, que en efecto tienen una masa magnética. Entonces, el mecanismo es que en el centro tienen un pivote, una de estas tiene mayormente, está orientada, digamos, hacia el norte y está hacia el sur, y esta es simétrica, estrictamente simétrica. Entonces, esta está fija y cuando nosotros colocamos o acercamos esta esferita a esta otra, entonces por repulsión, esta se va a mover hacia abajo y esta se va a mover hacia arriba por la torca que se genera. Con este movimiento podemos medir, se llama balanza porque podemos medir la fuerza que se ejerce o que ejerció este polo o esta masa magnética sobre esta otra, ¿no? Y digamos aquí se explica un poquito más cómo es el diseño, en qué consiste, que son dos varillas, cuáles son sus dimensiones, pero en términos muy generales, si observan esta ecuación, notarán que tiene una similitud con la fuerza eléctrica, ¿no? En donde la fuerza eléctrica teníamos una carga 1, una carga 2 y la distancia de separación entre estas dos y una constante. Aquí también hay fuerza magnética. Esta fuerza magnética se da entre masas magnéticas, ojo, porque la masa magnética no se mide en kilogramos, se mide en amper por metro. Entonces, tenemos masa de la esfera 1, masa de la esfera 2, son masas magnéticas divididas entre la distancia de separación y multiplicadas por una constante. Esta constante la van a encontrar de manera continua en esta sección, pero ojo, porque esta no lleva un subíndice 0. Entonces, tiene un valor de 1 por 10 a la menos 7 newton amper cuadrado. Y aquí en la siguiente lámina lo que hay es un ejemplo de cómo se utiliza esta balanza de Hibbert para poder calcular la fuerza que hay entre los polos del mismo signo. También hay una fuerza que se ejerce sobre el otro polo, en este caso es una fuerza atractiva. Recuerden que este pivote lo que generará será una fuerza y básicamente este tipo de problemas pues se resuelve por trigonometría, ¿no? Y hasta aquí el primer video.